nuestros antepasados, el bosque era el reino de lo mágico. Un lugar habitado por seres maravillosos y terroríficos. Criaturas que protegían su hogar de la amenaza de los hombres. ¿Qué verdad esconden estas leyendas? ¿Quiénes eran realmente los guardianes del bosque? ¿Por qué consideramos el bosque como el mundo mágico? ¿Por qué cuando queremos estar con nosotros mismos nos vamos al bosque? Cuando tú te metes en él, te aíslas, te pierdes en ti mismo dentro de ese mundo lleno de árboles, de ruidos, de cantos. En el bosque no hay luz eléctrica, no hay señales, está lo salvaje. Los bosques son nuestro primer hogar. Tiene que estar en nuestros genes, que hasta hace nada hemos vivido en esos ambientes. Durante más de 1 millón de años, el ser humano pasó las noches bajo las estrellas. Pero una chispa lo cambió todo. Nuestros antepasados no han vivido en cueva hasta que no hemos controlado el fuego, porque realmente entrar en una cueva oscura, fría y sin saber lo que te vas a encontrar es complicado. Cuando fuimos capaces de domesticar el fuego, la cueva es algo fundamental, es un sitio que nos protege, es un sitio donde podemos trabajar porque como ya tenemos fuego, tenemos luz, y además es un sitio donde alrededor del fuego podemos pasar las largas noches contando historias. Al calor de la lumbre, el ser humano comenzó a utilizar una nueva herramienta, la imaginación. Se piensa que en torno al fuego, cuando se contaban esas historias, nuestros antepasados veían las siluetas de los humanos reflejadas en las paredes de la cueva y que quizá fue la primera idea para empezar a hacer pinturas dentro de las cuevas. Hasta comienzos del siglo XXI, se pensaba que estas pinturas se hacían como un ritual para atraer la caza. Pero en las cuevas de Altamira, los últimos estudios nos desvelan otra realidad. Los habitantes de Altamira consumían en un más de un 85% ciervo, es decir, ¿pintaban bisontes? Sí, comían bisontes pocos. Entonces, ¿por qué pintar decenas de bisontes? Tenemos que pensar en estas figuras más bien como en un lenguaje, como una comunicación simbólica entre los humanos. El culto a la naturaleza fue la primera forma de pensamiento simbólico en el Homo sapiens. Lo que ha hecho que el ser humano evolucione es la imaginación y la abstracción, sin duda alguna. Los animales no son capaces de pensar en qué podría ocurrir, sí. Eso el ser humano sí que lo hace. A veces vemos que no somos capaces de tener las características de cómo se mueven los animales por el bosque, por la naturaleza. Y entonces quizás surge el pensamiento de qué pasaría si fuéramos capaces de ser como los animales, ¿no? Al lobo se le ha rendido culto porque es un animal que se le teme, pero también es astuto, se mueve en la oscuridad mucho mejor que nosotros. Hace 32.000 años, en el norte de Alemania, un hombre del Paleolítico talló una misteriosa figura en el colmillo de un mamut. Tiene la cabeza de un león macho con esa gran melena y el cuerpo de una persona. Es una de las esculturas más antiguas que se han encontrado. El planteamiento que se ha propuesto de qué significaría esa figura para esa sociedad se asocia de alguna forma también con un ser mitológico, una divinidad, una honra a ese enemigo que era el león. El hombre león es uno de los primeros vestigios de mitología que hemos encontrado. Pero no solo los animales eran objeto de culto. Para una cultura de tipo chamánica, el mundo estaba vivo, todo, desde una piedra hasta un ser humano. Y uno de los seres del mundo natural era considerado nuestro guía espiritual. Para todas las culturas ancestrales, en realidad el árbol es como un abuelo, un ancestro que nos está ofreciendo continuamente conocimiento, no solamente alimento, sombra, sino conocimiento.
¿Qué podían ver nuestros ancestros en los árboles para que los considerasen una fuente de sabiduría? Cuando descubre su armonía, su equilibrio, cómo han sido capaces de aguantar estoicamente las tempestades, los vientos, los huracanes, absolutamente todo lo más trágico, y ellos siguen allí impertérritos, ¿no? Te quedas fascinado. Son los seres vivos más longevos que hay en el planeta. A día de hoy, el récord del árbol con más edad del mundo tiene 5.067 años, es decir, nació antes que se construyeran las primeras pirámides de Egipto. Eran considerados el puente entre el cielo y la tierra. Los árboles se comportan como portales magnéticos, tienen una atracción muy especial con los rayos. Los primeros pueblos celtas que habitaron Europa vieron en los árboles el medio para conectar con el mundo mágico. La palabra druida quiere decir la cultura del bosque, la cultura del roble más concretamente. Sus ceremonias, sus trabajos mágicos eran en torno a los robles y las encinas. Los druidas son unos de los personajes más misteriosos de la cultura celta. Los dólmenes, repartidos por toda Europa, de su existencia. Pero ¿quiénes eran realmente? Eran consejeros, eran sabios y también eran sanadores incluso, es decir, conocían el poder de las plantas. En este sentido, los druidas eran unos líderes, no unos líderes guerreros, porque las tribus tenían sus propios jefes tribales, pero sí eran unos líderes en otro ámbito, ¿no? Era en un ámbito más espiritual, en un ámbito más sanador. Acudir al druida pues sería algo así como la última esperanza a veces de mucha gente a la hora de superar dificultades, problemas, enfermedades, lo que sería un psicólogo en nuestros tiempos, de darte seguridad y de superar ciertos problemas. En aquellos tiempos esa función seguramente la haría el druida. En estos pueblos, los druidas eran los guardianes de los árboles. Se castigaba a quienes maltrataran a los árboles, o les quitaran la corteza o les hicieran algo negativo sin una razón de ser. Estas prácticas escondían un fin que afectaba a la propia supervivencia de la tribu. Para ellos los árboles venían a ser sus escudos ante las fuerzas enemigas. Ellos conocían el bosque, era su terreno, era el lugar que además les defendía de los extraños. En este caso, por ejemplo, los romanos que subían hacia el norte. Como elemento protector, no es de extrañar que se divinizaran esos bosques. Y no solo eso, sino que además en ellos habitaban una serie de seres que podían influir de una manera mágica en nuestras vidas. Todas las culturas existen los señores del bosque. Los señores del bosque son aquellos que protegen el bosque de aquellas injerencias de personas que no están preparadas o están cometiendo un tabú. Normalmente se les asocia a seres gigantescos, a seres muy peludos, a seres ambivalentes, que pueden ser buenos o malos en función de nuestro comportamiento. Es decir, si tú vas a un bosque a cazar animales sin pedir permiso al espíritu de ese animal, o vas a talar árboles sin pedir permiso al espíritu del árbol, pues normalmente suele tener consecuencias. Tenemos varios ejemplos. Los dos más representativos sería el Basajao dentro de la mitología vasca, junto con su partener, la Basandere, y por otra parte estaría el Musgoso en la mitología asturiana. Ambos tienen esas características de seres totémicos, de seres protectores, que si tú estás a bien con ellos, es decir, si entras en consonancia y en armonía con la naturaleza, nunca te va a pasar nada. Sin embargo, si eres un infractor de las reglas básicas, estos espíritus harán de las suyas y al final, como dirían en las películas mafiosas, todo parecerá un accidente. Para algunos expertos, el origen de estas criaturas míticas se remonta a la prehistoria.
¿De dónde puede proceder esta creencia? Pues evidentemente en algún tipo de especie humana que quedó anclada en alguna zona geográfica, normalmente aislada, en zonas montañosas, y de ahí luego se ha generado un poco el mito del hombre salvaje. En la actualidad, muchos antropólogos sostienen que estas leyendas son el fruto de un recuerdo impreso en nuestra memoria colectiva. De aquellos tiempos en los que convivimos con el hombre neandertal. Hace 20.000 años, durante la última glaciación, los neandertales se extinguieron. Para muchos expertos, los últimos supervivientes de esta especie pudieron inspirar la creación de leyendas. ¿En qué se diferenciaban de nosotros? Los neandertales eran una especie mucho más robusta y nosotros tenemos un cuerpo mucho más grácil, mucho más esbelto, mucho más elevado. Y luego también las cabezas son muy diferentes. Por ejemplo, los neandertales tienen cabezas. Nosotros tenemos una cara mucho más recta, los neandertales la tienen más echada hacia adelante, el hueso de las cejas es más proyectado. Los neandertales eran una especie más primitiva, pero también más evolucionada. Entierran a los muertos, tienen su simbolismo, su pensamiento abstracto, sus herramientas de piedra. A lo mejor hoy en día utilizar el término neandertal, más que un insulto, podría ser incluso hasta un halago. Estudios etnográficos apuntan a que la leyenda del Basajaun, la criatura poderosa que otorgó conocimientos al ser humano, pudo originarse de esta convivencia entre especies. Una convivencia que fue más allá de lo que pensábamos. Se ha descubierto que los Homo sapiens tenemos en torno al 1 y un 4% de ADN de origen neandertal. Tenemos sangre neandertal corriendo por nuestras venas. Rasgos como los ojos azules proceden de nuestro ancestro neandertal. El recuerdo de esta especie sigue vivo en nosotros, más allá de las leyendas. Las criaturas míticas son parte de la cultura de todas las civilizaciones del planeta. El mito es una respuesta a todos los planteamientos que nuestra razón no abarca a explicar. Todas las leyendas se organizan alrededor de una serie de seres mágicos que en un momento determinado representan todo aquello que nosotros no entendíamos. Y ellos se repartían tanto en los bosques como en las aguas, como en las montañas. Los seres mitológicos se han alimentado de la incomprensión de las fuerzas de la naturaleza. La explicación es muy sencilla. Cuando viene una tormenta y te cae un granizo que te estropea la cosecha y la mies, en una época de superstición pura y dura, piensas que esa tormenta vienen cabalgadas por demonios atmosféricos que son caprichosos, porque justo cae la tormenta en tu pueblo, pero no cae en el pueblo de al lado. Pues a partir de ahí se empieza a crear toda una cosmovisión mágica de que las tormentas, es decir, el elemento aire, pues está gobernado y poblado por seres, algunos seres pacíficos, buenos, como pueden ser los silfos, pero hay otros seres no tan buenos, bastante oscuros, bastante perversos. En Asturias se les llama nuberos o nubeiros, pero también se les llama tronantes, en León se los llama los reñuberos, pero todos con las características muy similares. Seres oscuros, feos, con malas intenciones, que van a descargar el granizo, la tormenta, porque a lo mejor no se han comportado correctamente con estas divinidades. Cuando digo que no se han comportado es porque no han hecho las ofrendas necesarias. Los tempestarios serían seres humanos que se encargan de mediar para que estos demonios de las nubes, en lugar de caer en un determinado territorio, caiga en otro. Por eso estos tempestarios, que es el nombre genérico que se les daba, recibían una iguala, recibían una recompensa mensual para hacer su trabajo, y para eso tenían que utilizar distintos conjuros que iban desde el agua bendita hasta el taller de las campanas. Las campanas es un elemento que aleja a las tormentas. De
hecho, a día de hoy los creyentes de viento siguen alejando con su sonido a los fantasmas, a los malos espíritus. Por otra parte, están hechas de hierro. El hierro es un material que también, según las tradiciones antiguas, es capaz de ahuyentar a los seres extraños, a los seres feéricos, a los elfos, a las hadas, a los duendes. El hierro era el arma del hombre para someter a la naturaleza. Las azadas, las hachas, eran las herramientas para moldear la tierra a voluntad. Pero había un lugar que el hombre no podía domesticar. Las montañas son el elemento inaccesible. Las montañas es lo que está más cerca del cielo, y en el cielo están los dioses que nos miran. En todas las culturas, los dioses están en las montañas, y si no hay montañas, como es en el caso de Mesoamérica o es en el caso de Egipto, se inventan, se construyen pirámides. Los griegos, padres de la mitología clásica, situaron a sus dioses en lo alto del monte Olimpo. En España, la veneración por estos lugares se ha mantenido sin importar las creencias. Cuando Muleyhacén, el padre de Boabdil, muere, pide: entiérrame lo más cerca del cielo y lo más lejos de los hombres, y lo entierra en Sierra Nevada. El pico más alto de la península ibérica sigue llevando el nombre del rey Mulhacén. Esta simbología de poder fue utilizada también como arma estratégica. No es casualidad que los castillos se construyan en lo alto de montañas, no solo porque es más fácil defenderte cuando el enemigo tiene que subir hacia arriba, sino porque hay un elemento psicológico de te está mirando desde arriba Dios y el Señor. En el pasado, algunas montañas cobraron vida en las leyendas. Grandes colosos que provocaban los aludes y desprendimientos. Eran los gigantes, un mito inherente al ser humano. Es universal, en Galicia se habla de los mouros, en Cataluña se habla de los gentiles. Incluso en la Biblia, ¿no?, nos encontramos con esos gigantes anteriores al diluvio. Al llegar a Sudamérica, Magallanes describió en su diario hombres tan grandes que nuestra cabeza apenas llegaba a su cintura. Los llamaron patagones por el enorme tamaño de sus pies. Y a su tierra, la Patagonia. Enfermedades que afectan al crecimiento humano podrían haber inspirado algunas leyendas de gigantes. Pero no todas. Los cíclopes eran unos gigantes de carácter testarudo, con muy mala leche, y que tenían la particularidad de tener un solo ojo. Los primeros cíclopes aparecen en la mitología griega. Fueron gigantes antiquísimos, anteriores a los 12 dioses del Olimpo. Se atribuye a estos primeros cíclopes la fabricación de las armas de estas primeras divinidades. El rayo de Zeus, el casco de la invisibilidad de Hades y el famoso tridente de Poseidón. Estos cíclopes, que viven en cuevas, se cree que en la zona de la isla de Sicilia, son caníbales. En la Odisea, Homero narra el encuentro entre Ulises y su tripulación con estos seres terribles. Llegan a una isla que está habitada por cíclopes a los que se tiene que enfrentar clavándoles una daga en el ojo para dejarlos ciegos. Los griegos creyeron que en algunas islas estos seres existían. Una de las teorías que explicaría el mito de los cíclopes se basa en unos elefantes enanos que vivían en las islas griegas. Hay un proceso que se llama enanismo insular, pues esos elefantes, que eran descendientes de elefantes continentales más grandes e incluso mamuts, pues se empequeñecieron y luego se extinguieron. Esta especie de elefantes desapareció hace 12.000 años, pero sus restos sobrevivieron el paso del tiempo. Gruesos cráneos parecidos a calaveras con un solo ojo en la frente. En realidad no es un ojo, es donde se asienta la trompa. Y ese agujero lo que hace es administrar todos los nervios, toda la sangre, toda la sensibilidad a la trompa. Cuando los griegos vieron esos cráneos, pensaron que era la cuenca orbitaria
de un cíclope. No obstante, existen cráneos de un solo ojo que sí pertenecen a humanos. El cíclope es una malformación congénita grave que consiste en que el paciente posee una única órbita ocular. Y este ojo en la frente no es el único rasgo fuera de lo normal. Los bebés que nacen afectados por esta enfermedad nacen con malformaciones, tienen una nariz muy poco pronunciada y además tienen una serie de trastornos tanto físicos pero sobre todo también psíquicos. La ciclopía es mucho más habitual de lo que podemos pensar. 1 de cada 200 abortos espontáneos son debido al espectro de estas malformaciones faciales. Los pocos que sobrevivían al parto solían ser vistos como seres monstruosos. El mito de los cíclopes evolucionó en otras criaturas míticas. También otros seres como pueden ser los trolls, como pueden ser los orcos, el wendigo americano. También podríamos encontrar una cierta relación con los cíclopes, ¿no? Por ejemplo, pues en ese aspecto del canibalismo. El canibalismo es uno de los rasgos más repetidos en estas criaturas. Seres violentos que se alimentan de carne humana. ¿De dónde proceden estas leyendas? Para encontrar respuestas, hemos de retroceder 500.000 de años. En la Sierra de Atapuerca se ha descubierto uno de los casos más antiguos de asesinato. El caso de violencia sí que nos ha llamado la atención y que se está estudiando todavía es el cráneo 17 de Homo heidelbergensis. Hemos visto un par de fracturas que parecen corresponder como a 2 impactos realizados por la misma piedra, porque la fractura es muy similar. Pero al estudiar minuciosamente los restos, los arqueólogos descubrieron algo sobrecogedor. Veíamos un montón de marcas de corte porque habían sido descuartizados y por lo tanto comidos, es decir, es el primer vestigio de canibalismo entre los humanos. Pero no es único, ¿eh? Ya se ha detectado desde luego entre neandertales y en otras especies, y también tenemos ejemplos bastante recientes de nosotros mismos. Cuando tenemos necesidad somos capaces de comernos a nosotros mismos. El canibalismo ha sido siempre un tabú para el ser humano. En la época de los descubrimientos, los conquistadores tuvieron numerosos encuentros con tribus antropófagas. Algunos llegaron a ser capturados por los indígenas y comidos a modo de ritual. Pero estos actos brutales se han cometido en todas las culturas del mundo. Los expertos sostienen que el lado más violento y oscuro del ser humano es el origen de los seres monstruosos de la mitología. Pero, ¿somos violentos por naturaleza? El ser humano no es violento por naturaleza. El ejemplo más claro lo tenemos en los niños. Un niño con 3 años empieza a desarrollar una de las grandes cualidades, que es la creación de empatía. En el momento que un niño tiene empatía, no le sale de motu propio hacer mal. Lo que es evidente es que al final es la educación a nivel familiar o a nivel social lo que provoca que haya elementos que se pierdan por el camino o que incluso tengan algún tipo de enfermedad psicosocial. Y eso es lo que les hace ser malvados. Lo que sí es cierto es que siempre jugamos en el filo de la navaja. El hecho de que tengamos esa cualidad que es la empatía, que nos diferencia de la mayoría de las especies animales, también esa empatía nos hace tener conocimiento de cuál es la debilidad del contrario. Siempre en las historias y en las leyendas se suele producir una lucha entre el bien y el mal. El nudo de nuestra existencia en este plano material, la dualidad. Si simbolizamos esta dualidad en vez de como algo negativo y algo positivo, lo simbolizamos como lo han hecho en Oriente, como el yin y el yang, 2 fuerzas antagónicas que se complementan, estamos mucho más cerca de vivir en armonía con el universo dual. No todas las criaturas del bosque son amenazantes. Algunas están aquí para ayudarnos. El musgoso es un personaje muy peculiar porque lo primero que hace es fusionarse con la naturaleza, ¿no? Lleva una chaqueta de musgo seco y anda por los bosques.
Se dice siempre que el musgoso es un personaje también muy querido. Con su flauta lo que hace es avisar a las gentes de los peligros. Un lobo puede ser un peligro, un oso puede ser un peligro, efectivamente una tormenta también puede ser un peligro que te pilla en el bosque y te puedes encontrar indefenso. ¿Cuál podría ser el origen de esta criatura mitológica? La flauta es un sonido que se puede asemejar mucho a un canto de determinados pájaros. Las aves son unos animales muy sonoros. Cuando sienten que hay peligro utilizan alarmas porque muchas veces también son muy sociables. Forman grupos, forman bandadas, forman unidades familiares que se avisan entre ellos en caso de peligro. Y en la naturaleza, nada funciona por separado. Las aves se alertan entre sí, pero también alertan a los animales del bosque. Cuando un arrendajo se pone a gritar en el bosque, los corzos saben que está ocurriendo algo. Los seres míticos del bosque tocaban la música de la naturaleza, una música con propiedades mágicas. Los faunos alteraban el crecimiento de las plantas con su flauta. La mayoría de los seres protectores de la naturaleza tienen su propio instrumento que tocan. Todos conocemos la flauta de Pan. Esa flauta de Pan que aparece en todos los mitos griegos ya se utilizaba en las tribus precolombinas. Los últimos descubrimientos arqueológicos han fechado el origen de estas flautas mucho antes de lo que pensábamos. Tienen una antigüedad de unos 38.000 años más o menos en el yacimiento de Hohlefels y son 8 flautas hechas en huesos de aves, ya que están hueco y aprovechaban pues esa oquedad para hacer agujeros y luego pues generar esa música. Hay algunas que tienen incluso la boquilla perfectamente tallada, incluso 4 o 5 agujeros, es decir, que han sido verdaderamente instrumentos fabricados. La Venus de Lusel, uno de los primeros seres míticos de la humanidad, se encuentra tocando un instrumento de viento. Las culturas chamánicas de todo el mundo han utilizado la música para comunicarse con la naturaleza. Se inspiraban en el sonido del río, en el sonido del viento, en la representación de las olas, del mar. La naturaleza, toda la naturaleza es ritmo. Siempre vas a ver que existe una música, un ritmo. La hierba cuando se mueve crea un ritmo, los árboles cuando se mueven crean un ritmo. Es decir, todos somos ritmo. Desde las primeras civilizaciones, la música fue un elemento fundamental de la mitología. Tenía una flauta, Apolo tenía una cítara. Y esta conexión entre mitos y música alcanza su propio significado. La música, concretamente, es una palabra griega. Significa el arte de las musas. Las musas eran seres divinos, espirituales, que tenían el poder de otorgarnos esa gracia, la gracia de las artes. Para los griegos, la música era un regalo de los dioses para soportar la dura vida en la tierra. La generación de vibración que tiene la música hacía que el hombre conectara con su yo interno, con su Dios más íntimo, más personal, a través de esa parte espiritual que todos tenemos dentro de cada uno, e inspirados por las musas a través de la música, encontrábamos pues esa conexión con las divinidades y nos daban fuerza, nos daban sabiduría. Durante siglos, la música ha sido considerada un medio para conectar con lo sagrado. Las danzas sufíes se siguen realizando para unir al ser humano con su naturaleza divina. ¿Qué secretos esconde este arte? La percusión sobre los tambores es uno de los mejores medios para conseguir un estado alterado de conciencia. Pero también incluso te puede producir modificaciones fisiológicas, sanar por medio de la percusión. Todo eso se consigue porque nosotros somos ritmo. Y nuestros ritmos se modifican en un momento determinado con los ritmos externos. En
todo el planeta se han utilizado danzas rituales para trascender los límites de la naturaleza humana. Intentaban con ese tipo de secuencias entrar, lo que llamamos un poco en trance. Estos ritos nos conectaban con la energía de la Madre Tierra. La piel del tambor representa el mundo, y sobre ese mundo tú, al percutir, al golpear, das el ritmo de la vida. Los efectos que produce la música nos siguen pareciendo algo mágico. Llevamos esa necesidad de ritmo en lo más profundo de nosotros. El primer problema del niño cuando nace es que llega el silencio. Porque los niños siempre están deseando agarrarse al pecho de la madre para recuperar ese ritmo interno que tenía en el tiempo del útero. Y el poder de la música no solo creó mitos, también ayudó a difundirlos. El rabel se tocaba y se iban cantando coplas, y se iban cantando historias, y se iban transmitiendo las tradiciones a través de la música. Cuentan las leyendas que velaban a los que dormían en el bosque. Si despertabas en mitad del sueño, podías verlas fugazmente. Son las hadas, los seres más bondadosos de la mitología. Su presencia iluminaba las criaturas del bosque y el corazón de los hombres. ¿Qué eran realmente estos seres mágicos? Están muy vinculadas a lugares donde el hombre aún no ha construido, donde no ha entrado a contaminar. Las hadas, de una forma muy genérica, serían los espíritus femeninos de la naturaleza. Cuando hablamos de espíritus femeninos, porque se manifiestan el aspecto femenino, porque todo este tipo de seres son proteicos, quiere decir que pueden cambiar de forma a voluntad. En la mitología, la magia más pura se encarnaba en el espíritu de estas mujeres. Pero, ¿por qué mujeres? Para los animistas, el planeta Tierra tiene una conciencia. Por ejemplo, los incas y los aymarás lo llaman Pachamama, que es la Madre Tierra. Madre Tierra o Gaia incluso para los griegos. Como madre tiene una esencia femenina porque da nacimiento a todas las especies y nos alimenta. Es una cualidad muy femenina. Toda la naturaleza estaba imbuida de este gran espíritu femenino. Por eso hay hadas vinculadas a los árboles, hay hadas vinculadas a los ríos, a los lagos, a las montañas. Si son hadas de los bosques o de los árboles, serían las dríadas. Si hablamos del agua dulce, serían ninfas. Y si hablamos de lagos, por ejemplo, serían ondinas. Y de entre todas las hadas, una de ellas fue la más querida entre la gente. Ya las hadas tienden a tener un sentido de bondad. En el caso de la Anjana, es el personaje bondadoso por excelencia de la mitología. Hay una frase muy extendida que dice que todas las personas debían ser anjanas para todas las personas, en el sentido de que si todos hiciéramos el bien con los demás, pues como la anjana, pues este mundo iría mejor. Los expertos sostienen que estos seres representan los aspectos más positivos de la condición humana, un ejemplo de lo que todos deberíamos ser. A lo largo de la historia, existen testimonios de encuentros con misteriosos entes femeninos, aunque no siempre se les da el mismo significado. Lo que hay es conexión con las apariciones marianas. Se ha dicho, también de una forma muy simplista, que las apariciones de hadas del pasado son las apariciones marianas de hoy, lo cual es reducir demasiado el problema y el misterio. Es verdad que ambas apariciones tienen similitudes. Estamos hablando de entes femeninos que se aparecen en la naturaleza, normalmente encima de árboles, que suelen dar un mensaje
a las personas que se aparecen, gente humilde, y ese mensaje tiene luego unas connotaciones cristianas posteriormente, cosa que en el pasado, cuando se aparecían estas entidades élficas, pues su mensaje era casi siempre ecológico. Todo depende de la explicación que se dé al fenómeno. Es decir, la gente lo va a identificar con su ámbito sociocultural. Si es muy religioso, lo identificará con una aparición mariana. Si no es religioso, pero sí que cree en el mundo sobrenatural, pues igual lo identifica con un ser esférico o con un hada o con algo de otro plano dimensional más mágico. Y sin embargo, si es una persona que considera o cree en lo que es el fenómeno ovni, igual te puede estar hablando de un encuentro en tercer grado. Algunos investigadores creen que estas apariciones podrían tener su origen en lo más profundo de nosotros, ser el resultado de sueños lúcidos. El sueño lúcido produce una realidad que es realmente tu subconsciente, lo estás creando tú. Estas experiencias se sienten tan reales como la realidad ordinaria, pero en ellas pueden pasar cosas extraordinarias. Si hablamos de los casos de personas que se han quedado dormidas en un árbol y han tenido una experiencia con duendes o con hadas, ahí sí que podríamos sospechar que estamos con un caso de sueños lúcidos. Si la persona se ha dormido, dice que se queda dormida debajo de un fresno, y de repente al despertar le han tocado y le han llevado a otro mundo, muy probable que estuviera soñando lúcidamente. Como el sueño lúcido, viaje astral, es 100% real, tomas la realidad onírica por una realidad de vigilia. Es lo que llaman en el mundo de los sueños lúcidos un falso despertar. Crees que has despertado en la realidad de vigilia, sin embargo sigues en el sueño lúcido. Digo esto porque cuando la persona viaja a ese otro mundo de las hadas, en muchos relatos dicen que viven años allí y cuando regresan aquí no ha pasado tiempo. Es que eso es lo que les pasa a los soñadores lúcidos. Cuando tú sueñas lúcidamente, el sueño lúcido no puede durar más que un sueño ordinario, dura lo que dura la fase REM. Estamos hablando de 15, 10 minutos, 15, 20 máximo, a nivel cerebral. Pero a nivel de experiencia, si consultas con cualquier soñador lúcido experimentado, te dirá que ha tenido sueños lúcidos que han durado meses, incluso años, a nivel perceptivo. Y sin embargo, en la realidad física no han pasado nada más que minutos. Esto es lo mismo. Pueden ser sueños lúcidos, perfectamente. La naturaleza ha sido durante siglos la mayor inspiración de la mitología. ¿Por qué la magia está en el bosque? Porque en sí es la representación de la vida por encima de todo. La magia es vida y el bosque, por encima de todo, siempre ha sido vida. Hasta la más mínima colina de hierba que mires está viva. Antes de la vida moderna, de la industria y las grandes ciudades, el ser humano vivió durante siglos en la misma naturaleza. Su vida dependía de ella. Y existían ritos y cultos para tenerla de nuestra parte. En algunos pueblos de España se siguen celebrando ritos cuyo origen se remonta al Neolítico. Mascaradas como la Bijanera en Cantabria o los cucurrumachos y jarramachos de Ávila. ¿Qué significado poseen estas ceremonias? Es la hibridación entre el ser humano y su entorno. Venerar esa naturaleza que te está dando el sustento. La vida de las personas se guiaba por el cambio de las estaciones. Un invierno muy largo podía significar el hambre y la muerte. Este tipo de sociedades agrarias lo que intentan es marcar ese comienzo en el que el sol comienza poco a poco a crecer, los días se van alargando e intenta propiciar que la primavera llegue cuanto antes. La naturaleza había quedado inerte durante el invierno y era el momento de que cobrase vida de nuevo. Es una forma de despertar a esa naturaleza y que comience un nuevo ciclo. Estas mascaradas eran tomadas por los más jóvenes como su propio rito de iniciación. Los llamados zarramacos hacían sonar sus campanos del alba al anochecer.
Cada zaramaco está llevando más o menos entre 35 y 45 kilos. Un chaval de 16, 17 años, lo que ocurría antiguamente era que dejaba de ser el hijo de o el nieto de, para que todo el mundo hablase de que era el más fuerte. Los que participan no las consideran fiestas ni carnavales, sino tradiciones vivas, tan antiguas como el ser humano. Nos unen con lo que sentían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todas las generaciones que durante siglos han poblado estos valles de Cantabria. ¿Pero qué esconden estos ritos? ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido hasta la actualidad? Cuando te ponen la máscara, no eres la persona que eres el resto de 364 días al año, sino que en cierto modo te transformas. El oso nuestro, por ejemplo, es blanco. No tiene que parecer un oso de verdad, sino que quien va dentro cree que es un oso. No estás representando, no estás imitando nada, sino que tú eres. Conectar con el lado más primario de la naturaleza parece activar instintos dormidos en el ser humano y desarrollar una nueva visión del mundo. Todos los chamanes pasan por la experiencia de transformarse en su propio animal de poder, pero no es el chamán vestido de animal, sino que es el animal. Con lo cual, lo más curioso de todo es pensar como el animal. Y empiezas a percibir, a oler, a ver exactamente igual que el animal en el que te has transformado. Volvían de esa experiencia y sentían una conexión intensísima con esa especie en la que se habían transformado. Y a partir de ahí, ese animal se convertía, por supuesto, en un protector y en una fuente de sabiduría. En la actualidad, estas prácticas son vistas como algo del pasado. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, con lo cual hemos perdido mucho del lenguaje natural que teníamos para relacionarnos con las demás especies. Para muchos expertos, esta desconexión con el mundo natural podría volverse en nuestra contra. El cambio climático no es una alarma, el cambio climático es una realidad absoluta. La naturaleza como enemigo podría ser lo peor que le podría ocurrir al ser humano. Diversos estudios demuestran que cuantos más seres vivientes tengamos alrededor, menos problemas psicológicos sufriremos de adultos. Se ha demostrado que caminar sobre tierra con los pies descalzos es más efectivo que tomar antidepresivos. A veces es difícil hacerlo si vivimos en una gran ciudad. Hay gente por todas partes. Está todo pavimentado, lleno de edificios. No propongo que volvamos a vivir en las montañas, porque el mundo no funcionaría. Pero es importante recordar que formamos parte de la naturaleza. No estamos aislados de ella. Somos la naturaleza. Las ciudades son construcciones naturales porque las hemos hecho nosotros, igual que las termitas construyen sus termiteros. Las hormigas construyen hormigueros, los seres humanos ciudades. Pero no debemos separarnos por completo de la vida.